Dios les bendiga, hermanos. Bienaventurados aquellos que madrugan para alabar al Señor y para reflexionar en lo que el Señor nos quiere decir. Yo les invito para que juntos hagamos una oración, ¿sí? Misericordioso Padre Celestial, en tu presencia en esta mañana venimos con el deseo de que tú, Señor, puedas hablarnos a través de tu palabra. No somos nada y nadie sin ti, pero reconocemos que tu Santo Espíritu nos capacita para poder hacer tu voluntad. Bendice a tus hijos e hijas que en esta mañana nos hemos congregado con el deseo de escuchar tu palabra, tu voz. Háblanos, Señor, y ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los puntos que hemos tratado en las mañanas ha sido precisamente basado en el lema de nuestro campamento: Juventud Brit Hadashah. Y un eslogan que surgió también que tiene que ver con una metanoia en tu vida. Y hemos mencionado que Brit Hadashah significa nuevo pacto. Ayer comentábamos acerca de ese nuevo pacto y decíamos que el nuevo pacto es, los que estuvieron presentes, Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, Hebreos 10:16. He allí el nuevo pacto, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Cuando tú y yo conocemos al Señor Jesús, algo ocurre. Y hemos mencionado que es imposible que nuestra vida continúe igual. No puede ser igual. Al entrar en un nuevo pacto ocurre un giro de 180 grados. Hay un antes y un después. Pero hay ciertos factores que pueden afectar que mi vida entre en un nuevo pacto. Y quiero que en esta mañana hablemos un poco sobre uno de los discípulos del Señor Jesús. Y no me refiero precisamente a Judas, que sabemos es lo que ocurrió con él. Yo quiero referirme a uno de sus apóstoles que había jurado que le iba a ser fiel hasta el final. Y ya sabemos que hablamos de aquel hombre extrovertido, de aquel hombre que siempre estaba dispuesto a dar un paso al frente. Hablemos de Pedro. ¿Cómo una persona, después de jurar amor eterno, puede luego traicionar al Señor? En esta mañana quisiera que usted tomara nota. Anoche estudiábamos un poco, los hermanos que presentaron el programa, acerca de esos verdaderos estudiantes. Y alguien dijo por allí: vale más un lápiz corto que una memoria larga. Bien, vamos a ubicarnos todos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31. Mateo capítulo 26, versículo 31 en adelante. Y lo primero, y vamos a hablar de lo que hizo Pedro, por supuesto, negar a Jesús. Cuando tú niegas a Jesús, tristemente te estás alejando de lo que Él tiene contigo, de ese plan maravilloso que tiene para nosotros. Entonces, una actitud que constantemente lleva a negar a Jesús, difícilmente estamos o lejos estamos de una verdadera metanoia o un cambio, una transformación de nuestra vida espiritual. Mateo capítulo 26, versículo 31 nos refiere lo siguiente. Y quiero que anoten allí, por favor, el primer paso que una persona da para negar a Jesús se llama suficiencia propia. ¿Están conmigo? Suficiencia propia. Mateo capítulo 26, versículo 31. Dice la Escritura: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la Escritura dice que Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros también le hemos prometido a Dios que le vamos a ser fiel? Y hemos dicho: Señor, a partir de ahora voy a hacer las cosas bien. Pero creemos que todo depende de nosotros, hermanos. Y es allí donde está el problema. Pedro se sintió seguro de sí mismo y siguió insistiendo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y esa suficiencia propia no es más que una trampa de Satanás. Eso te hace olvidar, me hace olvidar a mí, que a menos que tengamos una dependencia estricta con Dios, no vamos a alcanzar la victoria. Es necesario que mi vida esté escondida plenamente en el Señor Jesucristo. Únicamente así podremos alcanzar la victoria. Cuando la suficiencia propia llega a la vida de un cristiano, estás en el primer paso para negar a Jesús. El segundo paso que dio Pedro lo vamos a encontrar en el mismo capítulo de Mateo 26, el versículo 38, versículo 40. Y vamos a leerlo y luego vamos entonces a analizar qué fue. Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo, Mateo capítulo 26, versículo 38 al 40. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús necesitaba compañerismo, hermanos. Jesús sabía lo que se avecinaba y buscó ayuda. Así como tú y yo, cuando tenemos problemas, le decimos a un hermano, a una hermana: ora por mí, por favor, ora conmigo. Y esto es bíblico, es necesario. Somos gregarios, somos llamados precisamente para estar unidos en oración. Y Jesús llamó a aquellos discípulos y les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Hermanos queridos, el segundo paso que una persona hace para negar a Jesús es optar por el sueño en vez de orar. Y es que a veces la cobija como que está bien calentita, ¿verdad? Cuando nos descuidamos en la oración, somos presa fácil del enemigo. Orar es el arma del cristiano en la actualidad y siempre lo ha sido, hermanos. Basta un solo descuido para entonces caer en lo que Satanás quiere. Yo he comentado acerca de un joven cristiano que me decía: hermano Arnaldo, yo siento en la madrugada que una voz me dice: levántate a orar, levántate a orar. Y yo le digo: ¿y qué haces tú? Y él me responde: no, es que a veces me da tan pereza y yo quiero seguir durmiendo y no lo hago. Y yo le digo: escucha esa voz, actúa conforme a esa voz. Lo cierto del caso es que el joven continuó escuchando esa voz: levántate a orar, levántate a orar. 4 meses después me decía:
¿Dónde está el poder de Dios que yo no lo siento? Cuidado, hermanos, porque esa voz que viene a nosotros, poco a poco se puede ir apagando. Nadie vivió como Jesús vivió, dijo alguien por allí, porque nadie oró como Jesús oró. Necesitamos orar, necesitamos estar y entrar en intimidad con Dios. Lo hemos mencionado también en las mañanas. Basta de la monotonía espiritual. Rompamos con eso, hermanos. Yo tengo que derramar mi corazón delante de Dios. No son unas palabras de memoria que he aprendido y voy a orar. No. Que cuando tú hables con Dios realmente sientas que estás en la presencia de Él. Y cuando estás en la presencia de Dios, las cosas no pueden ser igual. Y yo no voy a querer seguir durmiendo, yo necesito más presencia de Dios. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que salir de allí, de esa crisálida, de ese capullo que te tiene calientito, calientita. Primer paso para negar a Jesús. Suficiencia propia. Segundo paso para negar a Jesús. Optar por el sueño en vez de orar. Y cuando optamos por el sueño en vez de orar, eso nos va a llevar automáticamente al tercer paso para negar a Jesús, que fue lo que hizo Pedro. Querer pelear sus propias batallas. Vaya conmigo a Juan capítulo 18 y vamos a ubicarnos en el versículo 7 en adelante. Juan capítulo 18, versículo 7 en adelante. Allí nos encontramos a los discípulos en el huerto. ¿Están conmigo? Juan 18, 7 en adelante. Dice la Escritura. Tenemos aquí Jesús está en el huerto con sus discípulos, viene la gran turba a aprender a Jesús y él le volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Querer pelear sus propias batallas. Oiga, hermano, esto es heroico humanamente. Pedro se enfrentó a un ejército completo. Él solo. Y cuando vio que tomaron a Jesús, dice la Escritura, desenvainó la espada. Y yo no creo que Pedro quería cortarle una oreja a Malco. Yo no creo eso. Hermanos, él iba con todo. Se enfrentó a un ejército completo. ¿Y cuál fue el trofeo que obtuvo Pedro? ¡Una oreja! Eso fue todo. Un torero, ¿no? Cuando el torero... Eso fue lo que obtuvo, una oreja. Por querer pelear sus propias batallas, simplemente arriesgó todo por nada. Jesús... La actitud que asume Jesús en ese momento es sanar a aquel siervo. Y cuando Pedro ve que Jesús, en vez de actuar milagrosamente para expulsar a aquella turba de aquel lugar, cuando ve que lo que hace, su actitud es una actitud de sumisión, entonces Pedro da el cuarto paso para negar a Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos 14, 50. La Escritura nos menciona que en ese momento, cuando Pedro y los discípulos ven aquello, dice Marcos 14, 50, entonces todos los discípulos
dejándole, huyeron. Se echó a correr. En otras palabras, decidir salvarse a sí mismo. En nosotros no hay absolutamente nada, hermanos, nada para poder vencer. Cuando yo me separo de la fuente divina, fíjense que no es una caída de repente, no es una caída súbita, eso es un proceso que va poco a poco. Lo primero que hizo Pedro, ¿qué fue? La suficiencia propia. Yo soy Pedro, yo lo voy a lograr. Eso muchas veces, sin darnos cuenta, nos lleva a hacer lo que hizo Eva. Es lo que muchos han denominado como el síndrome de Eva. Vamos, los que hemos hablado en otras ocasiones saben lo que es el síndrome de Eva. ¿Se acuerdan? Levante la mano, ¿quién sabe lo que es el síndrome de Eva? El síndrome de Eva, queridos hermanos, es acercarse al precipicio de la tentación. Ese es el síndrome de Eva. Dios había dado una orden y ella dice, bueno, no, yo no voy a comer del árbol, simplemente lo voy a mirar. Yo no voy a comer del árbol. Yo estoy claro que no lo voy a hacer. Simplemente me voy a acercar para apreciarlo mejor. Yo no voy a comer del árbol, simplemente voy a tomarlo. Yo no voy a comer de ese fruto, simplemente lo voy a oler. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cuántos de nosotros estamos o tenemos ese síndrome de Eva? Y nos acercamos sabiendo que algo no está bien, pero yo me acerco porque yo soy cristiano, yo no voy a pecar. Simple curiosidad. Y me acerco, hermanos, cuidado con eso. Se llama suficiencia propia. Se enciende una luz. Cuidado, peligro. Y estoy cediendo, me estoy acercando cada vez más a lo que sabemos que va a ocurrir. Y aunque tú no vas consciente de que lo vas a hacer, somos carne, somos débiles. Y el siguiente paso lo vamos a dar. Detente allí donde estás. Suficiencia propia, primer paso para negar a Jesús. Segundo paso para negar a Jesús, optar por el sueño en vez de orar. Necesitamos entonces hablar más con Dios. Necesitamos apartarnos con Dios. Hagamos un break en nuestras actividades diarias. Tengamos sitios específicos para orar. Invitemos a nuestros hermanos a orar, a nuestros amigos. Oremos con ellos y por ellos. Tercer paso para negar a Jesús. Querer pelear nuestras propias batallas. El cuarto paso. Hablando de querer pelear sus propias batallas. En medio de nuestros problemas, a veces nos olvidamos que Dios es el que tiene el control. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice, yo pelearé por ti. Yo estoy contigo. Mía es la venganza. Pero como que hacemos oídos sordos a eso y queremos nosotros mismos enfrentar las situaciones. El fracaso está a la puerta. Y el quinto paso que Pedro dio, sin darse cuenta, una vez que decide salvarse a sí mismo. Y atención, hermanos, porque muchos aquí, tal vez, estén en este paso. Lucas 22:54. Lucas 22:54. Y prendiéndole, llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir a Jesús de lejos? Pedro estaba allí. Sabía que había dicho que iba a estar con su maestro en las buenas y en las malas. Al menos estoy aquí, él está allá. Pero estoy cerca
pero no tan cerca como para comprometerme con Él. Pero aquí estoy. ¿Cuántas veces nosotros no queremos compromisos con Dios? Y nos conformamos solamente con ir a la iglesia. Nos conformamos solamente con venir a los campamentos. Pero no estoy dispuesto a hacer un compromiso con Dios. Estoy cerca, estoy con Él. Pero eso no basta, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes. Dios quiere de ti tu corazón pleno. Dios no quiere que tú le sigas de lejos, distante. Adéntrate en la presencia de Dios y dile: Señor, yo hoy quiero realmente iniciar una nueva experiencia contigo. Hoy yo quiero realmente entrar en un Brit Hadashah. Yo hoy quiero hacer un nuevo pacto contigo. Yo quiero que tu Santo Espíritu grabe tu ley en mi mente, en mi corazón. Hoy yo quiero que tu Espíritu haga en mí una verdadera metanoia, un cambio. Que de ahora en adelante, cuando yo camine, tú camines delante de mí. Que cuando yo hable, seas tú, Señor Jesús, hablando por mí. Que cuando yo toque a alguien, seas tú tocándolo por mí. Dios quiere, queridos hermanos, que nuestra vida deje de ser igual. Y en este campamento Dios nos ha brindado la oportunidad. Pero Dios no nos puede obligar. Únicamente tú decides si realmente quieres hacer ese pacto. Pasos para negar a Jesús hay muchos. Pasos para obtener la victoria, uno solo. Una entrega completa de la voluntad a Dios. Y cuando tú entregas tu voluntad a Dios, las cadenas se van a romper. Las ataduras van a deshacerse. Porque Jehová estará contigo como poderoso gigante. Y la victoria es segura, queridos hermanos. Hoy tu vida puede tomar un nuevo rumbo, solo si tú lo decides. Basta de suficiencia propia. Basta de creer con que soy hijo de padres cristianos, está todo tranquilo. Con creer que ellos oran por mí, todo se va a arreglar. No. La salvación es individual y hoy Dios pide tu corazón. Basta de seguir durmiendo. Vamos a madrugar de ahora en adelante. Vamos a madrugar a buscar, a escuchar la voz de Dios. Que como dijo el profeta, mientras dure el Espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Basta ya de querer pelear tus propias batallas. Dios dice: yo pelearé por ti. Basta de decidir salvarte a ti mismo. Y deja de seguir a Jesús de lejos. Acércate hoy a la presencia de Dios y vamos a entender que Dios quiere hacer de ti un instrumento poderoso. Hermanos, nuestra vida no será igual si yo hoy decido de corazón decirle: Señor, toma mi corazón. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor: toma mi corazón? Yo quiero invitarte para que te arrodilles conmigo, aquellos que pueden hacerlo, y le digamos esto al Señor. Señor y Padre eterno, una vez más estamos en tu presencia, reconociendo que solamente en ti se halla la fortaleza. Te hemos negado tantas veces, Señor. Hemos querido tal vez seguirte de lejos, pero hoy reconocemos que nada ganamos con esta actitud. Hoy queremos venir a ti. Hoy deseamos entregar nuestro corazón plenamente a tu servicio, Señor. Tómanos como enteramente tuyos y perdona nuestros pecados. Lávanos más y más, Señor, y que podamos resplandecer para tu honra y tu gloria. Que a partir de ahora nuestra vida pueda depender enteramente de ti. Que a partir de ahora podamos caminar, Señor, en tus caminos,
sabiendo que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras espaldas y nos indique cuál es el camino y andemos por él. Mira la juventud aquí presente. Tú conoces, Señor, cuántas ataduras hay. Tú conoces cuántas tentaciones los acechan. Pero en el nombre de Jesús rogamos que nos fortalezcas y que podamos salir de este lugar henchidos de tu poder y de tu presencia, y que las personas de ahora en adelante puedan entender que hemos tenido un contacto contigo. Levántanos con tu bendición, con la certeza de nuestros pecados lavados en la sangre de Jesús. Amén, Señor.